Damas y caballeros, la 62ª legislatura del Senado de la República agradece su permanencia dentro del seminario La Constitución, Análisis rumbo a su centenario. Es momento de comenzar con nuestro quinto panel titulado La evolución de la división de poderes en México y los órganos constitucionales autónomos. Para esto, cedemos la palabra a nuestro moderador, el senador José María Martínez Martínez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias. Buena tarde. Ahora continuamos con este seminario, en este panel, con el tema La evolución de la división de poderes en México y los órganos constitucionales autónomos. Para este panel quiero agradecer el que hayan aceptado nuestra invitación. Nos honran con su presencia la doctora Jimena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. La ministra doctora Olga Sánchez Cordero, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas gracias. El doctor José Roldán Chopa, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia, el CIDE, y también del ITAM, ¿es correcto, profesor? ¿Del CIDE? Muy bien. Se me pusieron aquí también del ITAM, pero es del CIDE y antes también fue el ITAM. Muy bien. Con este panel me voy a permitir presentarles de manera muy breve la currícula de cada uno de los integrantes de este panel. Sobre la ministra Olga Sánchez Cordero, sobra decir, una persona muy sobresaliente en su profesión como abogada. Ella es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 1995. Es abogada por la Universidad Autónoma de México, es doctora honoris causa también por la Universidad Autónoma de Morelos y también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es la 9ª mujer en ocupar un sillón del Tribunal Supremo y la primera mujer notaria pública en México. Desde entonces, ella se ha destacado como una de las abogadas y juristas más importantes de México, siendo en su carrera judicial magistrada del Supremo Tribunal del Distrito Federal, además de profesora de su alma mater, de la UNAM y otras universidades del país. También nos acompaña, decía a ustedes, la doctora Jimena Puente de la Mora. Ella es abogada, académica e investigadora mexicana. Desde el 15 de mayo del 2014 asumió las funciones de comisionada presidenta en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, para el periodo 2014-2016. Ella es licenciada por la Universidad de Colima, maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Navarra, España, y doctora en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Rinde protesta como comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima el día 9 de agosto del año 2011, en un encargo que concluiría en 2018, pero que por fortuna hoy está integrada en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Este es el motivo de este impasse en su comisión que tenía en Colima. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores en el CONACYT desde el año 2008. Se desempeña también como profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. También forma parte de este panel el doctor Pedro Salazar. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín. Además, es profesor de maestría en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la sede aquí en nuestro país, profesor de licenciatura también en la Facultad de Derecho de la UNAM y también en el ITAM, así como en el CIDE, también es profesor de Derecho. También nos hace el honor de acompañarnos en este panel el doctor José Roldán Chopa. Él es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México,
es profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Él también se ha desempeñado como servidor público en el Distrito Federal y en la Secretaría de Gobernación. Desde el año 1995 se dedica a la academia, siendo profesor del Departamento Académico de Derecho, donde fue director de los programas de licenciatura y maestría en Derecho en el ITAM. Autor de El Procedimiento Especial Sancionador, editado por el IFE, además de otra edición titulada Libertad de Expresión y Equidad, entre otras publicaciones que tiene el doctor José Roldán Chopa. Como ven, es un panel muy interesante para abordar nuestro tema, que es la evolución de la división de poderes y los órganos constitucionales autónomos, lo que nos hace ver desde el propio tema que ya no estamos partiendo de la clásica teoría de división de poderes, toda vez que ya no hablamos necesariamente de tres. No hablamos de poder judicial, no hablamos necesariamente de ejecutivo y legislativo, sino que hoy hablamos de un cúmulo de órganos autónomos que se han venido integrando a nuestro gobierno desde la Constitución, con características de plena autonomía y pleno ejercicio en el uso de sus atribuciones. Esto es lo que hace muy interesante esta nueva dinámica constitucional del país, y es también el motivo de nuestro tema. Para empezar a abordar el tema, daré el uso de la voz en primer orden a la doctora Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta por 15 minutos, doctora, si nos hace favor. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Quiero, en primerísimo lugar, agradecer al Senado de la República la oportunidad que me da de asistir a este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro moderador, al señor senador José María Martínez, muchísimas gracias. Y a mis amigos desde hace muchos años, que tengo el gusto de conocerlos, obviamente mi gran amigo Pedro Salazar, a mi gran amigo José Roldán, y desde luego a Jimena, que basta decirlo, pero una joven, muy joven, presidenta del IFAI. Quiero compartir con ustedes algunas cuestiones, me dijeron 15 minutos, sobre la garantía jurisdiccional de la autonomía de los órganos constitucionales autónomos. Los órganos constitucionales autónomos no son ya una novedad. Fueron en su momento una gran novedad cuando empezaron a surgir estos órganos constitucionales autónomos. Hoy ya no son una novedad, son una realidad. Es una forma de organización del Estado que se va consolidando conforme pasa el tiempo y conforme la especialización estatal lo requiere. Requiere conocimientos técnicos, específicos, en diversos ámbitos del actuar público. Pero una de las preguntas fundamentales respecto de estos órganos constitucionales autónomos no es ya su naturaleza, ya están en nuestra Constitución, ya son órganos constitucionales autónomos. Que en principio la naturaleza de estos órganos fue precisamente la principal duda que se tuvo y la principal duda que tuvieron los constitucionalistas cuando fueron creados. Hoy ya no es el tema. Hoy más bien debemos pensar en qué significa la autonomía de estos órganos constitucionales autónomos. ¿Cuál es el alcance de esta autonomía? ¿Qué tipo de control requieren en su ejercicio? Y esa es la intención de esta intervención. Destacar que como cualquier órgano del Estado, y voy a abreviarlo, los OCAS, órganos constitucionales autónomos, de hoy en adelante OCAS, están sujetos, desde luego, a los controles que la propia Constitución ha establecido para todos los actos de autoridad, a fin no solo de salvaguardar el equilibrio entre los poderes y estos órganos constitucionales autónomos, sino principalmente el ejercicio de los derechos de las personas.
Por lo que se refiere al orden constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que estos están, para respetar el equilibrio de poderes, los poderes públicos están obligados a respetar 3 mandatos prohibitivos. Primero, la no intromisión. Segundo, la no dependencia. Tercero, la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros. Esta idea de autonomía, explicada en términos relacionados, es decir, respecto a lo que otros pueden hacer, se explica muy bien en una de las vertientes de la autonomía de los OCAS, que es la que tiene que ver precisamente con su autonomía externa. Pero me parece más importante aún que esa autonomía externa, hacer hincapié en la autonomía que el propio órgano genera respecto de sí mismo. Hablar de autonomía de un órgano constitucional requiere contar con el material indispensable para sus funciones. Requiere de dotarle de los medios y de los objetos apropiados a sus facultades y que determinarán sus acciones en proporción a sus capacidades y atribuciones. Requiere entonces de un presupuesto, requiere de recursos materiales y sobre todo de recursos humanos apropiados. Un principio que debe estar presente siempre es el principio de la no intromisión. El de la colaboración también entre los diversos órganos del Estado en caso de estricta necesidad. El de tener confianza en el valor inmenso de que su actividad libre, desarrollada con vista en finalidades concretas, debe ser capaz de impulsar un desarrollo seguro de sus atribuciones y desembocar en conquistas acordes con sus facultades. Los otros poderes y órganos del Estado deben de abstenerse de intervenir abusivamente en el desarrollo de sus facultades a efecto de no anular sus fines innatos. El OCA elige, de acuerdo con sus atribuciones, el alcance que tiene, la manera de ejercer sus facultades y tareas. Es decir, puede optar por ser proactivo o por ser autorrestrictivo. Depende de él y, por supuesto, las consecuencias y el resultado de su actuar serán diametralmente distintas, si es proactivo o si su actuar es restrictivo. Por lo que toca al control jurisdiccional o parlamentario en caso de que existiera, debe vigilar e intervenir en los casos en que el principio de división de poderes o los derechos de las personas puedan resultar vulneradas con su actuación. En el fondo, en el surgimiento de los OCAS, subyace la idea de independencia, una independencia de la aborígene política, de intereses de grupos, de intereses de particulares, de intereses privados. Nace también de la necesidad de objetivar al máximo la función, en ocasiones técnica, en ocasiones de organización, en ocasiones de gestión de determinados órganos cuya imparcialidad, neutralidad, independencia es de tal importancia que es necesario de dotarlas de mayor investidura, de mayor rango, como es el nivel constitucional y por eso su rango constitucional. Los OCAS
Tiene como nota en común la pertenencia al Estado, definitivamente, pero una autonomía que básicamente se ve reflejada en A, la previsión directa en el propio texto constitucional, B, la independencia presupuestaria, que deberá ser suficiente, C, la independencia orgánica, que a su vez implica una autonomía de gestión y de ejercicio de funciones. Esta también es de lo más importante. Por estas razones, en muchos casos, la autonomía de estos órganos se ejerce de manera paradójica. Sí, por la participación de alguno o algunos de los poderes, ya sea en el nombramiento o la ratificación de sus funcionarios, pero también en la aprobación de su presupuesto y por supuesto también en la adecuada rendición de cuentas. Pero la pieza clave de todo el engranaje, de toda la ingeniería constitucional establecida alrededor de los OCAS, es el órgano de control constitucional, el operador del control, el que va a decidir o el decisor final de sus facultades, de sus atribuciones, de sus alcances, de la autonomía presupuestal y de su gestión. El protagonista es el OCA, pero es el órgano de control constitucional quien potencia el crecimiento, la autorregulación, la adecuada relación con los otros poderes, con las otras entidades y con los otros órganos, en un clima de libertad y respeto hacia su naturaleza. En resumen, el protagonista debe ser siempre el órgano constitucional autónomo, pero quien potencia su crecimiento, su regulación y la adecuada relación con los otros poderes y entidades en un clima de libertad y respeto será el órgano de control constitucional. Paradójicamente, insisto, el OCA está lleno de posibilidades, pero el encargado de mostrarle el camino que permita su adecuado desarrollo es el órgano de control constitucional. Confiar en la capacidad de cada uno de los órganos constitucionales autónomos que los ha dotado de autonomía es el primer paso para potenciar su adecuado desarrollo. Así pues, se debe respetar las distintas atribuciones y así prepararlos para la autodeterminación, para la autonomía, para la independencia que constitucionalmente les es atribuida. Esto hará, considero, que puedan elegir, que puedan decidir actuar, ser proactivos o autorrestringirse. De especial importancia resulta entonces para estos órganos una educación para la autonomía como la única vía de llegar a conseguir la autorregulación, la independencia a través del desarrollo de sus atribuciones, el grado de especialización que alcancen en el área de su expertise, siempre en el marco de lo que la Constitución determina. Por último, esto conlleva la adquisición de una serie de niveles progresivos de independencia que se deben conseguir procurando el desarrollo respetuoso de cierta autonomía, principalmente basándose en la independencia financiera, el fortalecimiento de sus facultades, mediante la elección libre y la independencia de pensamiento de todos y cada uno de sus integrantes, a través del sentido crítico. Siempre bajo la vigilancia del control de quien como órgano constitucional irá delimitando y resolviendo si el ejercicio de esa autonomía se corresponde o no con el marco de la división funcional de atribuciones del Estado y de los principios constitucionales que lo rigen, en el entendido de que deberán promover, respetar, proteger, garantizar siempre los derechos de las personas, mandato ineludible del artículo 1 de nuestra Constitución. Por último, el proceso de estos OCAS es un proceso largo, muy largo, un camino lleno de dificultades
que abarca la posibilidad y la capacidad para seleccionar la actividad más conveniente, la forma de hacerlo, la elección de medios y formas, pero más importante aún, acordar las normas necesarias para el adecuado funcionamiento de sí mismos, de cada órgano constitucional autónomo, en el respeto a los mandatos que la Constitución establece. Me da mucho gusto el haber… ¿Perdón? No. Perdón, si lo hubiera visto, sí, pero ya terminé. Bueno, ya para terminar entonces, les decía que el proceso es largo, pero el respeto a los mandatos que la Constitución establece y que jurisprudencialmente se han estado definiendo, impiden que se entrometa, se interfiera, depende o se haga dependiente de otro poder u órgano. A partir de la reforma del artículo constitucional 105, apenas del 7 de febrero del 2014, será el órgano de control de la regularidad constitucional quien determinará el orden y el equilibrio en estos órganos y los demás poderes del Estado. Sin orden, no hay autonomía. Sin orden, no hay respeto a los derechos. Sin orden, no es posible desarrollar las facultades y atribuciones de manera autónoma, pero respetando los principios democráticos más fundamentales. La importancia del control de regularidad constitucional de estos órganos constitucionales autónomos, sin duda alguna, queda de manifiesto en el propio ejercicio de su autonomía. La autonomía se ha venido definiendo en muchos campos, entre ellos en el campo de la justicia constitucional, al definir algunos aspectos fundamentales de la autonomía universitaria, por ejemplo, que la convirtió en una verdadera garantía constitucional. Esta garantía de autonomía, en este caso, la revisión que hizo la Corte de la Autonomía de las Universidades, me parece, debe hacerse extensiva a los OCAS, bajo la supervisión y controles constitucionales que permitan su ejercicio en un marco de respeto, de colaboración con los otros poderes y órganos del Estado. Enhorabuena y bienvenidos estos órganos constitucionales autónomos, y está en ellos ser órganos constitucionales proactivos o bien ser órganos que se autorrestringen en sus atribuciones y capacidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para continuar con nuestro panel, ahora toca el turno a la doctora Jimena Puente de la Mora, quien invitamos, si no tiene inconveniente, a hacer uso del atril para que tenga mayor comodidad en la exposición de su tema. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es para mí un verdadero honor estar el día de hoy en este importante panel. Muchísimas gracias al Senado de la República por permitirnos la oportunidad de intercambiar ideas, sobre todo de lo que está haciendo el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que me honro en presidir. Y bueno, pues la gran oportunidad que tengo de estar ante personas que admiro tanto en este importante panel. Para el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, les queremos compartir más que el estatus jurídico, que ya la señora ministra nos hizo una extraordinaria exposición, de la naturaleza de los organismos constitucionales autónomos. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el IFAI ante esta importante reforma constitucional del 2014 y cuáles son los retos que vemos como instituto para enfrentar los verdaderos desafíos que se generan de esta importante reforma constitucional? ¿Cómo nos estamos precisamente preparando en estos grandes desafíos a nivel nacional?
Como todos sabemos, bueno, el derecho a la información será garantizado por el Estado, este principio constitucional de 1977, específicamente señalado cómo ha ido evolucionando el derecho de acceso a la información en nuestro país del 2002 al 2006 con estas primeras generaciones de leyes en los estados de la República y de Ley Federal de Transparencia, como en el 2007 viene también una importante reforma constitucional al artículo 6º y con 3 grandes temas: el derecho del desarrollo del derecho y del acceso a la información, la protección de los datos personales y la generación también de archivos públicos, y como finalmente el 7 de febrero del 2014 se genera y se publica una gran reforma, una importantísima reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información. Los principios y bases de la reforma constitucional de 2014, principio de máxima publicidad, principio de documentación de la acción gubernamental, la responsabilidad que tenemos de documentar precisamente todos y cada uno de las actuaciones derivadas de nuestro ejercicio, la autonomía constitucional de los órganos garantes, sobre todo la dotación de autonomía específica constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información, la obligación de la preservación y actualización de los archivos y de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión cada vez más expeditos. La autonomía constitucional, ya lo escuchábamos en la primera intervención magistral de la señora ministra Sánchez Cordero, el principio de gestión, decidir libremente las reglas de organización y funcionamiento internas del IFAI, una importante, la suficiencia presupuestaria, que nos tocó precisamente toda esta negociación de cara a lo que va a ser una implementación de una ley general de transparencia y acceso a la información, y la cuestión técnica, la independencia en la emisión de sus resoluciones. Bueno, pues que siempre decimos desde el Pleno del IFAI que la autonomía, precisamente parte fundamental de la autonomía que tenemos y de la responsabilidad como órgano garante, es precisamente en las resoluciones que hacemos públicas cada integración de Pleno. Los principales efectos de la reforma constitucional. Creo que, bueno, pues México cuenta con el primer organismo constitucional autónomo garante del derecho de acceso a la información. Eso se dice fácil para los mexicanos, pero bueno, pues este camino ha sido sumamente acelerado, un carácter especializado del órgano garante y la necesidad de implementar estos dos derechos que tutelamos desde el IFAI. Por una parte, el derecho de acceso a la información y por otra parte, la protección de los datos personales y estos importantes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es decir, siempre tener, en nuestro punto de vista de nuestras resoluciones, esta tutela de dos derechos humanos constitucionalmente reconocidos. Y aquí, permítame hacer una mención, creo que es importantísimo resaltar que precisamente una de las contribuciones de esta importante reforma constitucional del 2014 es el establecimiento de esta Ley General de Transparencia. Y mi reconocimiento al Senado de la República por este ejercicio abierto, transparente y plural en la construcción de una normatividad general en materia de acceso a la información. Ahora se acaba de aprobar en la Comisión precisamente de Gobernación en diputados y esperemos muy pronto el jueves se vote en pleno para tener nuestro país una nueva Ley General de Transparencia. Y se preguntarán algunos de ustedes, bueno, ¿y esta ley general qué diferencias va a tener o en qué va a contribuir precisamente a la vida de los mexicanos y las mexicanas? Lo primero que me interesaría señalar y hacer hincapié en que se unificarán las reglas, los principios y las bases del derecho de acceso a la información en cada una de las entidades federativas, en cada municipio. Y aquí creo que tenemos un reto que igual se puede decir fácil, pero en su implementación es una de las grandes, de los grandes desafíos que plantea la reforma constitucional en esta materia de 2014. Otro de los grandes desafíos, la construcción de un verdadero sistema nacional de transparencia. Probablemente nos cambiemos de nombre, ya lo dice precisamente este proyecto de ley general, de Instituto Federal de Acceso a la Información a Instituto Nacional
de acceso a la información. Esto indica varias responsabilidades, la construcción, ya lo decíamos, de este Sistema Nacional de Transparencia, la obligación de coordinarnos con los organismos garantes de todas las entidades federativas, ya lo decíamos, yo vengo de un órgano garante, de una entidad federativa, la construcción de este pleno que desde nuestro nombramiento se hizo en un ejercicio abierto y plural de cara a la sociedad y precisamente ante el Senado de la República, donde fuimos 158 aspirantes, ¿no?, a la integración de este pleno y finalmente, bueno, pues quedamos 7 integrantes, varios de los cuales provenimos de entidades federativas de la República. No solo implica la obligación de trabajar de manera coordinada y armónica con los órganos garantes, sino también de la Auditoría Superior de la Federación, del Archivo General de la Nación y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Los principios rectores que marca también esta importante reforma constitucional: certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y sobre todo transparencia. Una vez que entre en vigor la Ley General de Transparencia, bueno, pues ¿qué es lo que sigue? Aparte de la integración de este Sistema Nacional de Transparencia, una gran reformulación hacia la expedición de reglamentos acordes con esta Ley General, la homologación de leyes locales con la Ley General de Transparencia, y esto me parece que va a ser un logro para la consolidación de la democracia en nuestro país, cómo unificar las leyes para hacer el mismo ejercicio en toda la República de este importante derecho de acceso a la información y la expedición de reglamentos del Sistema Nacional. Plazos hay varios para la homologación, sobre todo 1 año para que los sujetos obligados incorporen plenamente la reforma. Una de las contribuciones esenciales también, la incorporación de nuevos sujetos obligados, y aquí voy a hacer una mención también, pues que se dice fácil, pero nos ha llevado como país, bueno, pues un gran esfuerzo: transparencia y acceso a la información en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, sindicatos, partidos políticos, organismos constitucionales autónomos, fideicomisos y fondos públicos y en general, dice la Constitución, cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos. Y esto en la práctica, esto en la realidad, pues es un gran reto que tenemos como país y que tenemos desde el Instituto Federal de Acceso a la Información y que, bueno, veremos reflejados en nuestras resoluciones. Pero bueno, ahora estamos hablando un poco del contenido de la reforma constitucional, de lo que ha sido este importante esfuerzo para la creación de una ley general de transparencia que unifique estos principios y normas. Pero ¿qué estamos haciendo el IFAI? Y aquí permítame compartirle la experiencia como instituto que hemos llevado a cabo. Para nosotros en esta integración de lo que se ha llamado un nuevo pleno, pero ya no tan nuevo, porque ya como ustedes podíamos verificar, ya llevamos 11 meses con esta importante encomienda. Dijimos, tenemos varias opciones. Uno, esperar precisamente los términos de esta ley general, y el otro es una actitud de, bueno, vamos a ver qué acciones concretas podemos implementar anticipándonos precisamente a esta ley general y en cumplimiento irrestricto del contenido de nuestra Constitución. Como IFAI decidimos, bueno, pues hacer un ejercicio también de planeación estratégica y ver si la misión, visión y objetivos estratégicos coincidían con las nuevas necesidades que tenemos en nuestro país. Se está haciendo una gran labor de diseño, de rediseño institucional, replanteando la misión, cómo garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa. Como podemos ver, en nuestra misión quedan claros los objetivos de este instituto por garantizar primeramente los derechos que nos corresponde tutelar, el acceso a la información y la protección de datos personales, pero también la necesidad
de promover una cultura de transparencia. La visión también se modifica y se hace todo el diseño de la institución a través de 4 objetivos estratégicos. El primero, garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Segundo, promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información. Tercero, coordinar este Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales e impulsar el desarrollo organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. También vimos la necesidad de dividir el trabajo del instituto y no solamente priorizar lo que es nuestra misión fundamental, resolver recursos de revisión en materia de transparencia y datos personales, sino dividir el trabajo institucional en comisiones de trabajo. ¿Cómo se decidieron esas comisiones? Bueno, con base al contenido de la reforma constitucional. Tenemos 15 comisiones de trabajo integradas por los distintos comisionados, 3 comisionados en cada una de las comisiones de trabajo, y los temas fundamentales son políticas de acceso a la información, asuntos internacionales, normatividad de acceso a la información, capacitación y cultura de la transparencia, un tema fundamental en nuestro país, gestión documental y de archivos. Si no tenemos bien organizada nuestra información, es muy difícil que podamos contestar a una solicitud de información. Yo creo que ese es un tema que va a ir tomando cada vez más importancia. Indicadores y evaluación, es decir, no solo estar realizando como institución nuestro trabajo, sino también tener parámetros para saber si estamos llevando a cabo y estamos logrando resultados realmente que como institución queríamos lograr. Normatividad en datos personales, supervisión, vigilancia, verificación y sanciones. Gobierno abierto y transparencia, esta comisión enmarcada en la responsabilidad que tiene nuestro país ante la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, en donde el IFAI es parte del Secretariado Técnico Tripartita. La vinculación con estados y municipios, estamos trabajando todo el pleno del IFAI para acercar más este instituto, sobre todo a los órganos garantes, que no vean al IFAI como una institución que está en alguna parte del Distrito Federal, sino que vean a un IFAI que trabaja conjuntamente con los estados porque nos interesan los mismos objetivos. La vinculación con nuevos sujetos obligados, la promoción del derecho, la comunicación social y el tema del presupuesto. Lo que estamos haciendo en este rediseño, precisamente el día de hoy se presentó también un programa de evaluación de resultados y sobre todo, ¿qué es lo que queremos hacer? Hacer de estos derechos, no solamente ya tenemos una extraordinaria reforma constitucional en 2014, tenemos lo que ha sido un ejercicio que ya lo decíamos, empezó en el Senado de la República con la construcción de una ley general de transparencia, escuchando a todos los actores de la sociedad, escuchando a distintas organizaciones académicas, escuchando a organizaciones no gubernamentales, escuchando también al Instituto Federal de Acceso a la Información, pero también a los organismos de los estados, y vuelvo a hacer hincapié en este ejercicio pues tan amplio y tan plural, ¿no? Tan abierto a la sociedad como no podía ser diferente en la generación de una ley de transparencia, pero también ¿qué es lo que nos importa? Que este derecho permea a todos los sectores de la sociedad. Para un poco IFAI en cifras, ¿no? En las solicitudes de información desde el 2003 al 2014, 935.776 solicitudes de acceso y corrección de datos, más de 221.000, y en total más de 1.157.000 solicitudes de información. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es lo que nos gustaría precisamente llegar? A que cada vez más personas hicieran uso de este importante derecho de acceso a la información, vean que les puede resultar como una herramienta útil, no solamente para saber qué es lo que están haciendo las autoridades y en qué se gastan su presupuesto, sino también para mejorar su calidad de vida. Como a través del derecho de acceso a la información podemos tener datos, por ejemplo, de nuestras instituciones de salud. Como el derecho de acceso a la información podemos tener datos de la calidad de las escuelas donde van nuestros hijos. En fin, queremos hacer cada vez más un derecho cercano a la sociedad. Como instituto creo que tenemos importantes retos
Y yo me iría sobre todo a la consolidación de este Sistema Nacional de Transparencia, a la creación de una gran plataforma tecnológica que nos permita hacer las solicitudes de información de manera mucho más ágil en cualquier punto de nuestro país. Me iría también otro reto importante, la capacitación de funcionarios públicos de nuevas obligaciones de transparencia, pero sobre todo a promover una cultura que no sea privativa de un sector de la sociedad, una cultura de transparencia que no sea privativa de una formación académica, una cultura de transparencia que sea accesible para todos. En el IFAI estamos trabajando, nos estamos adaptando a esta nueva realidad. Empezamos ya con la reestructuración desde las comisiones de trabajo, desde nuestra organización institucional, de cara a esta importante encomienda que tenemos de cara a todas las mexicanas y mexicanos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Bien, pues ahora estamos ya a la mitad de este panel, así que vayan todos pensando ya algunas preguntas que puedan ser respondidas por quienes nos acompañan en este panel. Creo que es pertinente ir pensando un poco para ahora los doctores, investigadores, ¿no? Estamos verdaderamente en una división de poderes, en esa característica clásica de una república como forma de gobierno que implica no concentrar todo el poder en uno solo, que es la teoría clásica de la división, hoy ante una serie de OCAs de todo tipo y toda naturaleza. ¿En qué estamos? ¿Es una redefinición de la división de poderes o una redistribución de la concentración del poder aún más compleja, ¿no? Porque tenemos hoy entidades económicas llamadas empresas productivas, que son también OCAs, tenemos órganos reguladores también ya autónomos, también llamados OCAs, tenemos órganos administrativos como el caso del IFAI, y todos esos con una característica nacional, tienden a ser nacionales. No sé si entendamos nacional como cuando nos enseñaron en la secundaria, que era hacer de la nación un bien o servicio, ¿no? Nacionalizarlo. Hoy nacionalizar es como que volver a centralizar todo, hacer órganos nacionales. Ya estamos hablando de que estamos expropiando atribuciones ya de los estados, que no es el tema, no me quiero desviar tampoco del tema ni del panel, pero a propósito de las entidades federativas, que hace rato con el doctor Pedro le preguntaba si eso existe todavía. ¿Aún existen las entidades federativas, ¿no? En torno a esta no concentración del poder, ¿no? Creo que sería pertinente ir dejando un poco, a ver si lo abordamos, aunque sea en algún momento. Por tanto, sin más, cedo ahora el uso de la voz, hasta por 15 minutos, a el doctor José Roldán Chopa. Pues yo me quedaré aquí para no dejar a la ministra y flanquearla. Bueno, las preguntas que usted ha planteado son algunas de las que nos hacemos en la discusión, no solamente académica, política, sino que yo creo que toca un tema del cual quiero partir. Me parece que los OCAs nacen en un signo común que es una crisis de institucionalidad. Es decir, hay una gran pretensión en general en la creación del gobierno y particularmente en los OCAs, y es que los gobiernos den resultados. Cuando hay problemas en estos tres pilares fundamentales, entonces se va dando una discusión que institucionalmente arriba a los OCAs. Y podemos hacer una historia, no quiero, por supuesto, meterme más en esto, pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en cómo surgió el Banco de México y vemos lo que sucedía alrededor con las crisis económicas, la necesidad de tener una estabilidad monetaria y de controlar la inflación llevó a la necesidad
de darle a la decisión sobre política monetaria o bien sobre inflación un ingrediente de neutralidad, de independencia de decisiones políticas en lo que cotidianamente llamamos la máquina de hacer dinero, y por tanto el Banco de México surgió. Si hacemos un poco de historia y vemos cómo surgió el IFE, ahora INE, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o las más recientes, los órganos reguladores, invariablemente tenemos un problema de insuficiencia e insatisfacción de instituciones creadas y, por tanto, en remedios. El IFAI es remedial. Es decir, si la unidad de transparencia del Senado hiciese bien su función de otorgar la información, de clasificar correctamente la confidencial, la reservada, quizás no necesitaríamos IFAI. El IFAI es remedial. Digamos, la sede donde se ubica la administración y la gestión del derecho de acceso a la información está en las unidades de enlace. No está en el IFAI es remedial. Y por tanto, ahí tenemos una buena cuestión. Ahora, hay una aspiración en los OCAS en el fondo, y es que las instituciones funcionen. Yo creo que la oleada, y aquí coincido con el doctor Pedro Salazar, que esto que pareciera ser ya una sobreestimación de la función de los OCAS tiene que ver con esta oleada, que es una oleada de desconfianza institucional y, por supuesto, de insatisfacción. Y ahí está, me parece, el problema. Y, por supuesto, hay en el fondo, y me parece que ahí los controles constitucionales, el control de la Corte, tiene un reto enorme, y es entender cómo el funcionamiento y la creación de los OCAS tiene que ver con esta cuestión aspiracional de funcionamiento, y por lo tanto yo creo que, y es un motivo de reflexión, tenemos que ir pensando en lo que en términos generales podríamos ser un constitucionalismo funcional. Esto es, que las instituciones funcionen y por tanto que haya una racionalidad, quizás instrumental, que nos lleve a examinar los distintos problemas constitucionales en función de pensar en que den buenos resultados. En la gestión y en la vivencia de derechos humanos, en el funcionamiento institucional. Leí hace algunos meses este libro de Acemoglu y Robinson de por qué los países fallan, y la clave está en los países fallan de mayor manera si es que las instituciones fallan de mayor manera, y por tanto tenemos que ir viendo cómo de toda esta explosión de OCAS podemos extraer inteligentemente soluciones para retornar a la raíz de los problemas. En el 10º aniversario del IFAI tuve la posibilidad de estar y uno de los datos que me llamaba mucho la atención es que crecientemente y muy probablemente ahora en el primer informe del nuevo IFAI, el Seguro Social concentra la mayor cantidad de peticiones, algo así como el 10% del trabajo total del IFAI. La pregunta es, ¿dónde está el problema? El problema está en los archivos del Seguro Social. La gran cantidad de peticiones tiene que ver con información personal o que no se encuentra, o bien que se dice no encontrarse. Y por tanto, el número se incrementa. Para mí el éxito del IFAI estaría en que los sucesivos informes, en lugar de incrementarse el número de peticiones, se decremente. ¿Por qué? Porque se ha resuelto el problema. Y por tanto, el gran reto es cómo usamos inteligentemente las instituciones para resolver los problemas en la raíz. Y yo creo que ahí hay un gran problema. Ahora, por supuesto, el Senado en esto tiene una gran responsabilidad. Es decir, la creación de los OCAS va dándose en buena medida porque el hecho de que, por ejemplo, las comisiones reguladoras estén en el seno de la Administración Pública Federal enfrenta una objeción política. Y en esta objeción política, la creación de OCAS implica, entre otras cuestiones, que los poderes presidenciales sean desplazados
o sean disminuidos en algún momento y los poderes del Senado se incrementen. Por supuesto, esto nos va dando una nueva ecuación en los frenos y contrapesos. Pero no es solamente ya una función de control parlamentario, sino es una función que va más allá y es la función de configuración institucional. Y de alguna manera en el ejercicio del Senado de funciones de gobierno. Y yo creo que ahí el Senado tiene un reto, es cómo enfrenta estas funciones de manera, voy a emplear un término tecnocrático, eficiente y efectiva. Es decir, cuando el Senado elige a los integrantes de un órgano constitucional autónomo, no está solamente repartiéndose los nombramientos en cuotas, está definiendo la integración del órgano de decisión y de gobierno y por tanto es responsable de que haya una buena integración para el funcionamiento institucional. Y por tanto el método de selección es relevante, pero también es relevante el juzgamiento de los perfiles y la idoneidad en la integración, porque no es solamente colocar a una persona, sino hacer una combinación de tal manera que esa combinación produzca buenos funcionamientos institucionales. Y ejemplos de efectos perversos los tenemos. El pasado IFAI fue un ejemplo del desastre en la combinación de quienes se llevaron a la integración y por tanto en el funcionamiento. Entonces, el otro tema es cómo el Senado, a partir de otras funciones, que son las funciones de rendición de cuentas, lleva a cabo un ejercicio que evalúe no solamente los desempeños institucionales, sino también los desempeños personales. ¿Por qué? Porque estos ya no dependen del Ejecutivo, que tendría la posibilidad, a través de sus facultades de revocación o de destitución, de reconfigurar los órganos. Ahora esto es una responsabilidad que recae en otro conjunto de órganos y por tanto uno de los retos es qué sucede con esas funciones del Senado en el seguimiento, en la evaluación y en la rendición de cuentas de los nuevos OCAS. Controles jurisdiccionales. El mandato de desempeño también implica criterios distintos de control constitucional. Plantearía una serie de problemas. Primero, ¿cómo se previenen los conflictos? Porque mientras más órganos puede haber más conflictos. La historia nos dice que ha habido conflictos de competencias, por ejemplo, entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el IFAI. ¿Quién determina qué cosa? O ahora en el diseño de la ley general, el problema técnico o político o constitucional es ¿quién determina que es una violación grave a derechos humanos? Ahora, la definición de qué es una violación grave no es un problema de simpatías. Por supuesto, a mí me simpatiza más el IFAI que la CNDH. Pero no es un problema de simpatías personales, es un problema de corrección funcional. Es decir, ¿qué órgano es aquel que nos puede dar la mejor decisión para determinar que es una violación grave? Y aquí tiene que ver una cuestión de corrección funcional o de concordancia práctica, que son criterios también de interpretación constitucional. Y por tanto, eso va contando o bien, ¿cómo se determina un conflicto de competencia entre la Comisión Federal de Competencia Económica como OCA y el Instituto Federal de Telecomunicaciones como OCA? Hay ciertos segmentos en donde es dudoso si es un problema de competencia o es un problema de telecomunicaciones. En este aparato todos los días recibimos, por ejemplo, mensajes de las cuentas bancarias o de servicios de aplicaciones. Si hay un problema de competencia, ¿quién resuelve esto? ¿La Comisión Federal de Competencia o el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Hay zonas grises. Y los tribunales tienen la competencia para decidir ese conflicto de competencia. Pero no es solamente una cuestión formal. Tiene que examinarse la racionalidad que hay detrás de la materia. Y por tanto, el criterio de corrección funcional nos diría, tienes que dar la competencia a aquel órgano que institucionalmente esté mejor dotado para atender de mejor manera el problema. La señora ministra me parece hace una observación que es clave en esto. Es decir, ¿cómo actúan los órganos? Actúan progresivamente, actúan activistamente, actúan maximalistamente
o se restringen, se autorrestringen, difieren en otro la decisión. Mientras más órganos tenemos, el riesgo de conflicto interorgánico es mayor. Ya tenemos este tipo de problemas que yo comentaba. ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Quién lo resuelve? En ocasiones tenemos instancias, como en esto de los órganos reguladores, que dice un tribunal del Poder Judicial Federal resolverá el conflicto. Entonces tenemos ya una instancia que decide el conflicto, pero en otros casos no la tenemos. Por supuesto, es deseable que tengamos órganos que deciden el conflicto cuando las partes no se ponen de acuerdo, si es que pueden ponerse de acuerdo. Pero entonces también el problema en sí, hay una autorrestricción o hay un maximalismo en la competencia, tiene que ver con, reitero el tema, criterios de corrección funcional, es decir, con una racionalidad instrumental. Las instituciones son finalmente instrumentos con los que nos dotamos como país o como seres humanos para algo en lo que todos estamos de acuerdo: cómo vivimos mejor y cómo aprovechamos mejor nuestros recursos, y cómo las instituciones son estas dotaciones de potestades, de recursos, de personal con las cuales vamos haciendo una vida mejor. Es una cosa muy sencilla, pero a la vez muy compleja. Y bueno, tiene que ver con esto: cómo usamos inteligentemente las instituciones para que nos den mejores resultados. Y por supuesto hay escenarios de conflicto y de pelea en donde tenemos que acudir a un árbitro para que se lleve a cabo esto, pero los tribunales también tienen que ser usados como últimas instancias. Y yo creo que aquí, en el escenario que usted planteaba del federalismo, o en el escenario de una multiplicidad de órganos constitucionales autónomos, tenemos que pensar, yo le llamaría, en un constitucionalismo cooperativo. Es decir, en el fondo de las cosas, la Constitución surge de la necesidad de que los seres humanos cooperemos para la cosa pública. Los impuestos son la mejor expresión: cooperamos para la cosa pública, para dotarnos de esos bienes públicos que uno con su propio esfuerzo es insuficiente y es muy limitado para darnos. Sucede lo mismo o algo análogo con las instituciones, es decir, cómo las instituciones en esta selva, en esta diversidad, no se da en lo que Pedro menciona, y es el desorden, ¿no? La jungla en donde cada quien con sus propias fuerzas se lanza al escenario, sino cómo podemos establecer esta forma de cooperación institucional para dar resultados. Por supuesto, la Constitución tiene ya algunos escenarios en el marco de los sistemas, en ciertos marcos de coordinación que también tienen que ser aprovechados en la idea de resolver los problemas, pero por otra parte también tiene que ver con los controles constitucionales. Los controles constitucionales tienen una delicada función que no es ya solamente dirimir aquellos conflictos que hay entre particulares y el Estado, o entre particulares entre sí mismos, sino tiene la función, a través, por ejemplo, de las controversias constitucionales, de ir definiendo terrenos, roles, y por supuesto hay un problema formal de qué es lo que dice la Constitución o qué es lo que dice la ley y cómo se define el tema, pero la otra cuestión tiene que ver con el ejercicio de estas racionalidades que me parece que tienen que ser también tomadas muy en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro José. Doctor, perdón, disculpa. Hasta ahora todavía subyace ahí esa pregunta. ¿Sí forma parte de los OCAS de la división de poderes? Porque ya aquí el doctor Roldán nos adelantaba un poco que la necesidad de su creación o su meterlos a la Constitución es un tanto por esa desconfianza institucional, pero ya no obedece entonces a esa característica de desconcentración. Ya no hay una desconcentración del poder, sino hay una necesidad distinta a desconcentrar el poder. Hay una desconfianza institucional con motivo del mal funcionamiento de una dependencia. Y ahí surge una necesidad que ya no es desconcentrar el poder. Entonces estamos entre esa lógica de la división de poderes, de no concentrar el poder en uno solo ante los OCAS. Todavía por ahí, entonces ahí dejamos poquito la pregunta y seguimos con el doctor Pedro Salazar Ugarte. Por favor, doctor.
Muchas gracias, senador Martínez Martínez. Para mí es un gusto y quiero en verdad agradecer la invitación a este seminario y además compartir la mesa con la ministra Olga Sánchez Cordero. En verdad, un gusto, ministra, con Jimena Puente, presidenta del IFAI, ahora será el INAI, según nos decía, y por supuesto con mi amigo José Roldán, con quien he tenido oportunidad en varias ocasiones de discutir sobre estos temas y temas afines. Voy a dejar una parte de la exposición que tenía preparada al margen para intentar entrar a alguno de los puntos que se han venido planteando, iniciando por esta pregunta que usted hace y que hacía desde hace algunos minutos. Yo creo que depende de cuál es la concepción de división de los poderes que asumimos. Es decir, si uno ve a la división de los poderes como aquella política de diseño institucional que tiene como finalidad específica la distribución bajo una lógica de especialización de las funciones del Estado, este rediseño de la Constitución mexicana con la inclusión de los OCAS es perfectamente consistente. En realidad lo que hemos hecho es, hemos ido desdoblando por especialidad funciones que han estado a cargo del Estado originalmente, y esto hay que decirlo, en sede ejecutiva. Si nos fijamos en todos los casos de los 11 OCAS que yo cuento, porque yo suelo dejar fuera de mi contabilidad a las universidades y a los tribunales agrarios, yo cuento únicamente, digamos, a los que son propiamente constitucionales autónomos. Bueno, estos 11 órganos realizan funciones que en su momento estaban adscritas al Poder Ejecutivo. Y en ese sentido lo que hemos hecho es desdoblar, bajo la lógica de especialidad de funciones, funciones estatales del Ejecutivo en otras instancias. Si lo vemos desde la perspectiva de la tradicional separación de los órganos, ya no de las funciones del Estado, la cosa cambia. Porque aquella separación de los órganos del Estado tenía como finalidad garantizar dos principios. El principio de legalidad, dejando en sede legislativa de manera prioritaria la generación de normas de carácter general que irían determinando la legalidad y en esa medida la legitimidad de la actuación de los demás órganos de los otros poderes del Estado, y sobre todo, mediante la separación del judicial, el principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad que dependía de contar con un órgano judicial independiente de los otros dos poderes. Creo que esa división entendida como separación de los órganos del Estado es la que se ve alterada de una manera relevante con la introducción de los OCAS en el diseño constitucional. Ahora bien, si vemos a la Constitución como máquina, diría Michel Troper, a la Constitución en realidad como una articulación de instituciones que van generando equilibrios en el funcionamiento del despliegue de la acción estatal, me parece que los OCAS son perfectamente funcionales a esta noción de la Constitución, porque en esa noción de la Constitución lo que tú quieres es que el Estado cuente con todos aquellos instrumentos institucionales necesarios para desplegar sus funciones. El problema, y esta es la pregunta clave, y aquí me sumo totalmente a lo que dice José Roldán, es cuando nos preguntamos si con este diseño lo estamos logrando. Yo creo que en México hemos llegado a una situación paradójica, en la que nuestro orden constitucional ha derivado en un desorden institucional. Tenemos una suerte de constelación de órganos autónomos sin un sistema constitucional que articule sus funciones. Y esto, creo, tiene que ver en buena medida a que no diseñamos ex ante esta organización del Estado, sino, como bien decía José Roldán, lo fuimos de alguna manera improvisando conforme fueron sucediéndose una serie de necesidades, de eventualidades, en fin, de problemas en el funcionamiento del Estado. Y eso nos lleva, por ejemplo, a un dato interesante. Estamos en un evento rumbo al centenario de la Constitución de 17 y en esta mesa estamos hablando de instituciones que no tenían cabida, ni habían sido imaginadas, ni jamás hubieran pensado los constituyentes de 17, porque ha sido el devenir, el desarrollo de la vida constitucional mexicana la que nos ha ido llevando a la creación de esta serie de instituciones, ¿no? Esa sería como una reflexión sobre ese punto. Quisiera decir dos cosas más generales y tres puntuales. Una tiene que ver con algo que decía la ministra Sánchez Cordero y que estaba, creo, también en el trasfondo de las reflexiones de la presidenta Jimena, que es el siguiente punto. ¿Autónomos frente a quién?
frente a quién queremos que tengan autonomía. En términos generales nosotros podemos decir, queremos que sean autónomos frente al poder, pero eso es decir todo y nada, porque el poder, como bien sabemos, reside en distintas sedes y no todas son sedes públicas o estatales. Y en realidad acá lo que estamos imaginando es un rediseño del Estado para dotar de autonomía a ciertas entidades en virtud de la función que realizan frente a otras entidades del poder público y privado. Y esto hay que subrayarlo. ¿Queremos que el IFETEL sea autónomo del gobierno? Sí, pero sobre todo queremos que sea autónomo de esos poderes, de esas empresas a las que tiene que regular. Lo mismo vale para la Comisión Federal de Competencia, en fin, lo que quiero, y en alguna buena medida, sobre todo en el expediente de datos personales para el IFAI. Es decir, la autonomía en realidad es una cualidad que la adscribimos a estos órganos esperando, y lo decía muy bien la ministra Sánchez Cordero, que en el despliegue de sus atribuciones operen bajo la lógica de la independencia de criterio, de la capacidad técnica y del compromiso en la ejecución de sus facultades constitucionales. Esa es la noción de autonomía y queremos una autonomía diferenciada, porque dentro de los órganos autónomos, unos son regulatorios, reguladores, otros son netamente administrativos, otros tienen funciones de órganos de garantía no jurisdiccionales, es decir, en realidad son órganos que comparten la autonomía constitucional, pero que tienen una naturaleza constitucional distinta si atendemos a las funciones que realizan. Y en ese sentido el atributo de la autonomía se va connotando de manera diferenciada, ¿no? Y creo que es un dato que vale la pena subrayar. Estas son algunas de las preocupaciones puntuales que ya traía, digo 4 para no excederme en el tiempo, que es una. Creo que vale la pena que le demos una buena revisada al diseño constitucional para la integración de los órganos constitucionales autónomos, porque hemos aquí hecho una enorme diversidad de mecanismos que creo que no necesariamente se justifican. Pensemos en algunos de ellos. Para el caso del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, el mecanismo de integración es idéntico al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además no me gusta. Yo creo que la lógica de ternas está agotada para la Corte y creo que está agotada también para el caso del INE, aunque la acabemos de estrenar. Creo que es una mala fórmula la de doble terna con posibilidad de designación final a cargo del Ejecutivo. Creo que genera malos incentivos. Yo creo que para este tipo de órganos, aquí pienso sobre todo en la Corte, el titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, debería de comprometerse con una candidata o con un candidato y argumentar frente al Senado las razones de esa candidatura y no esta fórmula de ternas con 2 reenvíos y eventual designación presidencial. Bueno, pero si pasamos, por ejemplo, al IFETEL y a la Comisión Federal de Competencia Económica, bueno, ahí ya creamos un diseño complejísimo en el que otros 3 órganos constitucionales autónomos son los que participan en la integración. Participa precisamente el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, participa el INEGI y participa el Banco de México. Y estos 3 órganos autónomos, con auxilio de universidades, realizan un examen que una vez que lo aplican a los aspirantes a formar parte de estos órganos, les permite determinar una lista de candidatos que va a parar a la mano del Poder Ejecutivo y que va presentando candidato por candidato al Senado. Pero la parte paradójica es que la bolsa de candidatos del Poder Ejecutivo se reduce a aquellos que previamente determinaron los 3 órganos constitucionales autónomos que forman parte de este comité de evaluación. Entonces me parece que es un mecanismo complejísimo que, en fin, hay los horarios. Pero luego vamos a darle una vuelta a otros, que es el caso de la CNDH. La CNDH es muy particular porque es un órgano constitucional autónomo con un titular unipersonal, que de nuevo, yo no sé, para quien vive en órganos colegiados probablemente me dirá, suena bien esa idea, pero nada más quiero subrayar, sí es cierto que existe un consejo consultivo, es cierto que el consejo consultivo de la CNDH se integra a través del mismo mecanismo que el presidente de la comisión, pero quien tiene atribuciones legales de gobierno de la institución y de ejercicio de las atribuciones es el presidente, no es el Consejo Consultivo. Y en este caso es únicamente el Senado, después de escuchar a la sociedad, quiera decir lo que quiera decir esa formulación, quien va procesando por una mayoría calificada de 2/3 partes el nombramiento.
Y luego tenemos otros, como el caso del INE, en el cual hay un procedimiento, ya que es en verdad, digamos, una serie de vericuetos, en fin, de procesos, pero para que al final sea una decisión política de la Cámara de Diputados quien termina designando al presidente y a los consejeros electorales. En ese caso, por ejemplo, se siguió reservando a la Cámara de Diputados y no era necesario dar el paso a dotarle autonomía constitucional. Entonces creo que también en esto hay que ir haciendo una valoración caso por caso, contexto por contexto y resultado por resultado. Bien, continuamos. Nada más, me permiten, me sugirió nada más una reflexión. En base a estas desconfianzas que tiene el propio sistema, no llegaremos tal vez a la barbaridad de proponer un órgano constitucional autónomo en materia de seguridad pública. Es una barbaridad, doctor, y así lo advierto, pero ¿no les parece que es una justificación un tanto cuanto de los políticos para ir generando más desconfianzas en el mismo sistema, ¿no?, en esta lógica? Pero bueno, no sé si usted quiera hacer algún comentario, doctor, con respecto a las preguntas que han hecho los participantes. Bueno, aprecio, por supuesto, las preguntas. ¿De que impactan los órganos constitucionales en la división de poderes? Por supuesto. La cuestión, y eso es una respuesta muy sencilla, la otra cuestión es cómo impactan y cómo se van reconfigurando los frenos, los contrapesos, los nuevos equilibrios y también los desequilibrios. Ha sido un ejercicio, y yo creo que muy aventurado todavía, de explicación. Yo encontraría dos razones. La primera tiene que ver con la alternancia política condujo a las fuerzas más importantes de este país a una serie de incentivos con el fin de disminuirse mutuamente los poderes en un juego que a veces resulta algo perverso. Por ejemplo, en el sexenio anterior, en el Senado se presentó por el PRI una iniciativa relevante para crear de la Comisión Federal de Competencia o de la COFETEL, órganos en ese momento descentralizados, más que una mira más de largo alcance que tenga un sentido mucho más consistente, independientemente de las coyunturas. Y después se refuerza con una extraordinaria desconfianza entre las fuerzas políticas que incentiva que las transformaciones institucionales tengan que darse en Constitución y no necesariamente en ley, y el hecho de que se den en Constitución significa mayor estabilidad en el acuerdo, pero por otra parte, inmunidad en el control constitucional. Es decir, la Corte no puede revisar o tendría severos problemas en la revisión de algo establecido en la Constitución, y la decisión de ayer me parece que es un ejemplo muy claro. Entonces, ahí hay un tema algo perverso. Pero por otra parte, tiene que ver también con que el hecho de que se extraigan de la administración una buena cantidad de los órganos va disminuyendo el conjunto de potestades del presidente, pero en un proceso en donde esa traslación de facultades le hace falta algo, y yo diría es la asunción de responsabilidades. Es decir, es muy claro que al presidente le corresponde la conducción de la política económica y por tanto le podemos exigir al presidente o imputarle al presidente si no tenemos buenos servicios telefónicos, si las tarifas son muy caras, si hay problemas de monopolio, pero con los órganos constitucionales autónomos ya no le podemos exigir de la misma manera, dado que se han extraído esas competencias de su ámbito. La cuestión está en dónde, entonces, ¿a quién le reclamamos que las tarifas sean muy caras, que el servicio sea muy malo y demás? ¿Al Senado? Probablemente al Senado tengamos que reclamarle eso, pero la cuestión está en el Senado cómo asume esas responsabilidades
ante el desplazamiento de aquellas responsabilidades que ya no tiene el Ejecutivo. Y me parece que ahí hay un hueco y hay un tema en donde cómo el Senado también va corresponsabilizándose del buen o mal funcionamiento institucional. A ver, y ahí no solamente es el tema del nombramiento, sino también es el tema de la remoción. Es decir, una de las peculiaridades de los órganos constitucionales autónomos, al menos de los reguladores, es cómo fortalecemos las capacidades de decisión técnica y, por supuesto, también cómo aprovechamos la experiencia institucional y el aprendizaje. Y cómo evitamos un riesgo que es el riesgo, por ejemplo, de aquellos que tienen en su cargo el controlar a instituciones públicas como el propio Senado, el riesgo de cierta decisión complaciente o de que la autorrestricción sea favorecida por la inhibición de asumir ciertos riesgos, por ejemplo, en la ratificación de renovación del periodo de los miembros de los órganos constitucionales autónomos. Me parece que en el caso de la CNDH existe este riesgo y es sumamente perverso. Es decir, si la CNDH tiene que pronunciarse sobre violaciones del Ejecutivo o del Senado, o el IFAI del Senado o del Ejecutivo, y hay algún mecanismo, sobre todo en el de la CNDH, en el del IFAI se dio en este tránsito constitucional, en donde para poder renovar a un periodo o ser ratificado en el ejercicio del periodo, tengo que de alguna manera propiciar o la simpatía o la inexistencia del veto de alguna de las fracciones parlamentarias, entonces el comportamiento es distinto. Y eso influye en la objetividad, la imparcialidad y la potencia con la que se puede ejercer el cargo. Y por supuesto esto va minando y va generando desequilibrios y va generando ciertos efectos perversos. Entonces, y por supuesto lo que mencionaba Pedro, que yo coincido, la designación del presidente debe ser definida y no propiciar estos juegos muy perversos que se pueden dar al interior de la conformación del órgano. Entonces, yo creo que una cuestión es el cuidado, pero la otra cuestión es cómo vamos haciendo también un constitucionalismo de responsabilidades. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que el Senado expusiera las razones por las cuales no ratificó al anterior presidente de la CNDH y no dejarlo a una especie de castigo implícito o a los comisionados del anterior IFAI. ¿Por qué no son ratificados? En las razones, y no la ambigüedad de que porque no se alcanzó un acuerdo o no hubo condiciones, que es decir todo, pero es decir nada también. Entonces yo creo que el Senado ahí tiene una responsabilidad también, no solamente de que le rindan cuenta a los órganos constitucionales autónomos, sino de que asuma en la plenitud del ejercicio al que se le rinden cuentas, de que dé las cuentas porque las razones que tiene que dar para nombrar o para no ratificar o para no nombrar tienen que ser explícitas. Y eso abona la confianza. Y eso asigna también responsabilidades de los nombrados o de los no nombrados. Y me parece que hay que avanzar por ese terreno de cómo hacemos un constitucionalismo de responsabilidades. La maestra Jimena Puente. Muchas gracias, senador. A mí me gustaría hacer un comentario. Bueno, creo que en foros como estos, si nos llevamos más preguntas que respuestas, bueno, pues va a ser un foro muy exitoso y creo que aquí se han mencionado varios aspectos que nos dejan diversas inquietudes. A mí me gustaría nada más señalar sobre un aspecto que había mencionado el doctor Chopa, de si son necesarios o si llegarían a ser en un ambiente ideal, en un mundo ideal necesarios estos organismos autónomos como el IFAI, donde efectivamente tenemos una facultad de revisión, o sea, solamente actuamos en caso de resolución de recursos que no se contesten o el ciudadano, la persona, considere que esta contestación que hizo la autoridad no fue de manera satisfactoria. Y efectivamente por eso en algunos países, sobre todo en Europa, pues no se necesitan organismos de transparencia porque dicen, bueno, la lógica es que si le haces una pregunta a una autoridad, inmediatamente te contesta. Entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos? Ojalá que vayamos a un México donde precisamente no hay recursos de
de revisión porque se contesta de manera muy oportuna y muy puntual a las solicitudes de información. Otra cuestión que me gustaría resaltar, ya que se mencionaba también la organización de los archivos, es que el 46% de los recursos de revisión que tienen por objeto el análisis de información que en su momento se consideró inexistente, el 46, o sea casi la mitad, aparece repentinamente, cuando el IFAI ordena hacer una búsqueda exhaustiva. Entonces, bueno, pues estos son aspectos que parecerían detalles, pero bueno, son importantes compartirlo. Y el otro respecto a la cuestión de los equilibrios, yo creo que efectivamente estamos llegando a una diferencia en la perspectiva de ejecutivo, legislativo y judicial con esta especialización de los organismos autónomos. Pero muy importante recalcar, autonomía de gestión presupuestaria y técnica no significa que no estemos sujetos, por ejemplo, a una ley. Y eso es importante. Tenemos una autonomía, pero estamos sujetos efectivamente a un sistema. No es que no estemos sujetos a un sistema de contrapesos, si lo tenemos, nuestras resoluciones van a estar siempre sujetas al escrutinio judicial, ¿no? Que eso es parte muy importante de que se vigile precisamente este actuar práctico de los organismos constitucionales autónomos. Estamos sujetos a una ley y estamos sujetos al escrutinio también muy puntual del ejercicio de los recursos públicos, que creo que es un tema muy sensible para nuestro país, con la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, bueno, pues esos aspectos me interesaba también recalcarlos y sobre todo, pues que en la medida que fortalezcamos nuestras instituciones, en la medida de que hagamos usos de estas reformas constitucionales, de estos nuevos organismos autónomos, me parece que podríamos contribuir a mejorar sobre todo la confianza en las instituciones, que bueno, pues eso es un objetivo muy importante, me parece, de las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias. Ahora, para concluir, le pediría a la señora ministra Olga Sánchez Cordero nos dé un comentario final. Muchas gracias. Bueno, para mí ha sido un aprendizaje esta mesa, la verdad de las cosas, que ha sido muy interesante. Yo puedo compartirles algunas de las cuestiones que acaban de decir nuestros compañeros que integran esta mesa, que en lo personal, a mí me han afectado y obviamente he sufrido, como se dice, en un órgano colegiado. Por ejemplo, una mayoría calificada que hablaba Pedro. Bueno, una mayoría calificada para invalidar una norma en una acción de inconstitucionalidad son 8 votos. Y ustedes no se imaginan que en estos 20 años es verdaderamente frustrante que se quede el órgano constitucional con 7 votos y se desestime una acción de inconstitucionalidad para invalidar una norma y expulsarla del orden jurídico mexicano por un voto en la Suprema Corte. Es decir, es verdaderamente algo que me ha acontecido con mucha frecuencia o con alguna frecuencia. ¿Por qué? Porque no es una mayoría simple, es una mayoría calificada y si la acción no obtiene estos 8 votos, la acción se desestima, se archiva y no tiene esta, digamos, fuerza de una decisión. Por otra parte, también se decía de las razones por las cuales se nombra, se designa o simplemente se ratifica algún funcionario, léase de algún OCA o léase, por ejemplo, en el caso de los ministros de la Suprema Corte o de las ternas de los magistrados del Tribunal Electoral, de la Sala Superior y las salas regionales. Es decir, nosotros como juzgadores estamos siempre expuestos a que se revisen las razones de la resolución, las consideraciones y las razones de los votos, incluso particulares o concurrentes, y estamos siempre sujetos a un escrutinio público, verdaderamente, yo diría, un marcaje personal constante de nuestros votos y de nuestras resoluciones, y eso debería operar para todos, no solamente para los funcionarios que estamos en este momento hablando de los que integran estos organismos constitucionales autónomos, sino para todos, para todo aquel servidor público de los poderes públicos o de cualquier órgano del Estado mexicano o de gobierno, y deberíamos tener
ese tipo de escrutinio y ese tipo de marcaje personal de nuestra actuación día con día, como lo tienen con la Suprema Corte, dicho sea de paso. Y además, el hecho de que no se motive en muchas ocasiones el por qué se designa a una persona o no se designa, el hecho, por ejemplo, de que no, como lo acaba de decir nuestro amigo José Roldán, ¿por qué no se ratificaron a los anteriores? ¿Cuáles fueron los motivos para volver y para no ratificarlos y nombrar funcionarios distintos? Yo creo que todas estas cuestiones deben ser definitivamente revisadas por una parte, y por otra parte, de verdad, la actuación de la sociedad, el actuar de la sociedad es verdaderamente importante en relación, por ejemplo, al resultado que se den como funcionarios públicos. En este caso, hablábamos de los órganos constitucionales, pero podemos hablar de cualquier órgano del Estado mexicano y de cualquier poder público. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, si me lo permiten, para concluir este panel, pediría, si me hacen favor, al equipo de organizadores, me pueden hacer llegar, les tenemos un reconocimiento, si ustedes me lo permiten, a todos ustedes por su participación. Permítanme un momento. Concluye este panel como parte, por